conociendo a Cristo y el poder de su resurrección. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. La efectividad de nuestro testificar de Cristo se mide por cuánto le conocemos. Es absolutamente imposible que testifiquemos al prójimo acerca de Cristo si nosotros mismos no le conocemos bien. La medida en que conozcamos a Cristo, será también la medida de efectividad de nuestro testimonio a otros acerca de Él. El conocer bien a Cristo nos capacita para conocer el poder de su resurrección. Porque, en este asunto de conocer bien a Cristo, conocer el poder de su resurrección juega un rol principal. El poder del Espíritu Santo está basado en la resurrección del Señor Jesucristo. Sin la resurrección, no puede haber poder del Espíritu Santo. Pero, con el poder del Espíritu Santo y el poder de la resurrección, somos capacitados para testificar acerca de Cristo. Aquí quiero hacer una pregunta fundamental: ¿quién de nosotros está capacitado para ser un obrero de Cristo? ¿Quién es digno de testificar al prójimo acerca de Jesús? Hoy en día, el asunto yace en si uno conoce a Cristo y también en si uno conoce el poder de su resurrección. El poder del Espíritu Santo puede hallar solución fácilmente, porque no es el objetivo principal. Mientras conozcamos y experimentemos vivamente el poder de la resurrección de Cristo, lo que sigue espontáneamente es la llenura a rebosar del Espíritu Santo. Porque el ser totalmente llenos del Espíritu Santo es el resultado de conocer y experimentar vivamente dentro de nosotros el poder de la resurrección de Cristo. De modo que no procuremos la llenura con el poder del Espíritu Santo, como si ese fuese nuestro objetivo principal. Aunque es bueno ser llenos del poder del Espíritu Santo, no deberíamos procurar que ese sea nuestro objetivo principal. Mientras conozcamos bien a Cristo y el poder de su resurrección, tendremos naturalmente un vivo testimonio para anunciar a los demás, y asimismo recibiremos el poder de testificarlo vivamente. Tener el poder del Espíritu Santo depende de conocer el poder de la resurrección de Cristo. El testimonio no es una doctrina o el producto de un pensamiento arduo. El testimonio no es un asunto de teología, ni tampoco una mera interpretación del Evangelio de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El testificar acerca de Cristo se basa en nuestro conocimiento personal de Cristo. Nuestro testificar acerca de Cristo no puede exceder jamás nuestro conocimiento de Cristo. La medida en que uno conoce a Cristo íntimamente, es la medida en la cual uno está capacitado para proclamar a Cristo ante Dios y los hombres. Aquel que no conoce la realidad de Filipenses 3:10, no poseerá el poder de testificar que se describe en Hechos 1:8. Este es un principio inalterable. Si experimentas vivamente Filipenses 3:10, tendrás espontáneamente el poder de Hechos 1:8. ¿Conoces lo que es el poder de la resurrección? Si conoces íntimamente a Cristo, estás capacitado naturalmente para testificar de Cristo, y recibes simultáneamente el poder del Espíritu Santo. El llegar a ser siervo de Dios depende de conocer a Cristo. Al sur de Fujian, unos pocos jóvenes deseaban salir y servir a Dios. Les pregunté qué es lo que deseaban decir a la gente, qué es lo que predicarían acerca de Cristo, cuánto había hecho Él por ellos, cuántas veces había Él obrado en ellos, y cuánto sabían acerca de Él. ¿Conocían a Cristo solo como Salvador y nada más? Si así fuera, entonces estaban descalificados y no podían servir al Señor. ¿Pensaban que tal vez podían guiar a la gente porque tenían una mente perspicaz? Lo que la gente necesita es vida, no conocimientos. Lo que le falta a la gente es el Espíritu Santo, no palabras persuasivas de humana sabiduría. Ya que la necesidad de la gente es la vida y el Espíritu Santo, solo aquellos que realmente conocen a Cristo de manera íntima están capacitados para hacer que la gente viva, haciendo posible que reciban la vida y el Espíritu Santo. Preguntémonos hoy, ¿quién está capacitado para ser un obrero del Señor? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para ser un siervo de Dios? Con frecuencia, se considera que la elocuencia, una mente clara y una buena exposición de las Sagradas Escrituras son calificaciones suficientes para ser un obrero del Señor. Pensamos que una persona de ese calibre puede servir al prójimo, y por lo tanto es una persona capacitada. Sin embargo, para que llegues a ser un verdadero obrero de Cristo, tu calificación no depende de tu elocuencia, conocimientos y exposición, sino que depende de tu historia con Cristo y de tu experiencia con Él.
Nunca deberíamos pensar que la habilidad de predicar y lograr que la gente se arrepienta es suficiente para ser un obrero del Señor. De modo que la cuestión primaria es, ¿cuánto conoce uno al Señor? Después de que predicas un mensaje, ¿cuántos mensajes más hay aún dentro tuyo? Me dices que conoces a Cristo y que lo has proclamado, sin embargo, ¿cuánto más de Cristo queda aún en ti? Parece ser una experiencia común el que después de haber expresado al Cristo que uno conoce, nada queda dentro de nosotros. Después de haber predicado desde el púlpito, nada de Cristo queda en ti. Esta es una vida espiritual demasiado su 190 superficial, este no es el testimonio de conocer a Cristo de una manera viva. Ciertamente tú conoces a Cristo como tu Salvador, pero aparte de eso, ¿conoces algo más de Él? Si alguno ha estado en la obra del Señor durante un tiempo y, sin embargo, tiene muy poco que compartir acerca de Cristo, entonces tal persona no es de mucha utilidad para Dios. Porque conocer a Cristo como Salvador es el conocimiento básico de todo cristiano, no es ninguna experiencia especial. Necesitamos seguir adelante. Debemos experimentar lo que a otros les falta. Solo así podremos guiarles. ¿Qué valor tiene si solamente sabemos cómo predicar la Biblia y, sin embargo, nos falta aún conocer a Cristo más profundo? Cierta vez vino un hermano a Shanghái. Tenía la intención de servir al Señor, pero le dije que volviera a su ciudad. Me dijo, usted le dio la oportunidad de predicar a otros 3 hermanos. Por favor, deme también a mí la oportunidad de predicar. ¿Por qué permitió predicar a los otros 3 y a mí no? Óigame, yo puedo predicar también como esos 3. Le respondí, es cierto, usted es más hábil que ellos, usted puede hablar mejor y ya está familiarizado con la palabra de Dios. A la gente le gusta oírle. Pero comparado con los otros 3, a usted le falta una cosa. Esos 3 hombres conocen a Cristo más que usted. Esos 3 tienen muchas experiencias con Cristo, pero usted solo tiene una, la experiencia de su salvación. Por favor, recuerde que el asunto no estriba en su elocuencia, ni en su habilidad de predicar, ni en su familiaridad con la Biblia, ni en su capacidad de enseñar. No es eso lo que hace a uno ser obrero de Dios. Ser un obrero del Señor es algo basado en conocer íntimamente a Cristo. Usted es capaz de decir muchas cosas, pero esas cosas no dan testimonio de Cristo. Ser un testigo de Cristo es compartir con otros su conocimiento experiencial de Cristo. He aquí un pastor que está predicando. No ha nacido de nuevo, sin embargo le habla a la gente de la doctrina de la regeneración. Ha ido al seminario y allí fue educado con muchas doctrinas bíblicas. De modo que se cree capacitado para predicar la doctrina de la salvación de los pecadores. Lo que él tiene es teología, pero no es Cristo. Cuando le piden que predique, puede predicar muchas doctrinas. Pero permíteme preguntarte, ¿qué pasa dentro de ti cuando le oyes exponer? Tal vez estés pensando en qué bueno sería si ese hombre se salvase. El mensaje que da no es erróneo, pero no le es posible testificar que Cristo es su Salvador. Tal persona es totalmente inútil para Dios. No podemos decir que no existe este peligro entre nosotros. Predicar la cruz es apenas el comienzo. Necesitamos comprender que, para conocer bien el significado de la cruz de Cristo, es esencial que conozcamos a Cristo mismo experimentalmente en nuestro ser íntimo. Porque lo que la gente necesita no es la doctrina de la salvación, sino ser salva. No necesitan la enseñanza de lo que es la victoria espiritual, sino la vida victoriosa de Cristo expresándose a través de ellos. No necesitan ser instruidos en lo que es la humildad, sino la realidad de Cristo manifestándose como humildad en ellos. No necesitan información de la resurrección y ascensión de Cristo, sino al poder de su resurrección y ascensión obrando vivamente en ellos. Uno puede hablar de ser lleno del Espíritu Santo, de negarse a sí mismo, de controlarse a sí mismo, etc., pero, ¿dónde está la realidad de tales cosas? Algunos solo pueden predicar, pero hay otros que tienen además el vivir experimental de lo que predican. El uno es un mero teólogo, mientras que el otro es un testigo del Cristo viviente que mora en él. Si todo lo que alguno puede hacer es predicar varias doctrinas sin ser un testigo del Cristo vivo que se expresa libremente en él, poca ha de ser su utilidad espiritual. Supongamos que un hermano viene a ti del campo. No tiene muchos conocimientos, su manera de pensar no es muy lógica, pero sabe cómo confiar en el Señor, y el Señor mismo es su vivir victorioso. Cuando conversas con este rústico hermano, tal vez le expliques el contexto del versículo que te cita, le interpretes el significado,
incluso le instruyas en la verdad presente, le ilustres significado en el hebreo o griego original, y aún la diferencia entre la ley, la gracia y el reino de Dios. Pero, permíteme preguntarte si además de todas las palabras que le has dicho, ¿qué verdadera experiencia con Cristo puedes compartir con ese rústico hermano? ¿Qué guía adicional puedes ofrecerle, si él es un mucho mejor hermano que tú? Tal vez hasta le insistas que debe orar en el nombre del Señor, orar con fe y confesarse directamente a Dios. Pero tal vez Dios ya ha estado oyendo las oraciones de tu rústico hermano 5 o 10 veces al día. Y eso acontece mientras tú has llegado a estar muy familiarizado con la enseñanza de la oración, y, sin embargo, todas las respuestas de Dios a tus oraciones durante todo un año son inferiores al número de respuestas a las oraciones que Dios concede a ese hermano en un solo día. ¿Piensas, acaso, que tú eres un obrero de Dios más capacitado que tu rústico hermano del campo? Tú conoces las doctrinas de Cristo, pero tu rústico hermano conoce al Cristo viviente, y tiene un discernimiento espiritual más profundo ante Dios del que tienes tú. Ser un testigo de Cristo se basa en conocer a Cristo mismo. Sin ese conocimiento, uno no puede ser un testigo de Cristo. Al decir esto, no estoy sugiriendo que los conocimientos bíblicos, nuestros pensamientos y palabras, sean insignificantes. Tienen su utilidad. Pero la única cosa que necesitamos por sobre toda otra cosa es conocer a Cristo mismo como nuestro propósito principal. Si puedes, o no, hablar de la sangre de Cristo es menos importante que si tienes la experiencia de que tu conciencia ha sido lavada por la sangre de Cristo. Si puedes, o no, hablar de la enseñanza de la cruz es algo insignificante comparado con cuánto has experimentado la cruz. Porque nosotros hemos de ser los testigos de Cristo, no predicadores de doctrina sobre Cristo. Teniendo una historia viva de conocer a Cristo, el conocer a Cristo involucra una historia definitiva. Sin esa historia, uno no puede estar seguro de tener ese conocimiento de Cristo. Porque, cuando hablas a la gente de la enseñanza de cargar la cruz, ¿puedes hablarles también de tu propia experiencia de cargar la cruz? Cuando hablas del poder de la resurrección, ¿tienes un testimonio personal para darles acerca del poder de la resurrección? O si estás conversando sobre la humildad, ¿has recibido la humildad que viene del poder de la resurrección, en vez de lo que procede de tu vieja carne? O, al hablar de la paciencia, ¿puedes relatar cómo antes eras impaciente por naturaleza, pero que el poder de la resurrección te ha cambiado? Tal vez puedas predicar acerca de las doctrinas de la resurrección y de la ascensión, pero ¿tiene un conocimiento personal de estar muy por encima de todas las cosas terrenas? Si careces de todas estas realidades, no estás capacitado para compartir esas enseñanzas. Porque sin conocer a Cristo, no eres digno de ser un verdadero testigo de Cristo. Durante más tiempo en Shanghái, muchos hermanos vinieron de varias ciudades para aprender cómo servir a Dios. Muchos de ellos pensaban que estarían capacitados para predicar después de retornar a sus localidades. Se imaginaban que, habiendo aprendido a organizar reuniones de iglesia, dirigir el partimiento del pan, hacer un bautismo y usar la imposición de las manos, estarían bastante bien equipados. Pensaban que podrían hablar de esos temas después de estudiar un poco la palabra de Dios. Por favor, comprendan que no es así. Porque, incluso si conocieses todas las doctrinas, ¿podrías hablar a la gente de las cosas entre tú y Cristo? ¿Podrías hablar de tus experiencias con Cristo? Debes ver que solamente tus momentos experienciales con Cristo pueden ayudar y suplir la necesidad de la gente. 300 años atrás vivía en Escocia un teólogo muy conocido, cuyo nombre era Juan Alberto Bengel. Tenía pocos alumnos, porque en aquellos días las cosas eran diferentes al tiempo presente. En aquel entonces los teólogos aceptaban solo a unos cuantos estudiantes. Había uno de ellos que estudiaba con Bengel la epístola de Pablo a los romanos. Bengel quería que ese estudiante se especializase en Romanos. Un día el estudiante vino a Bengel y le dijo, he encontrado la doctrina del pecado en la epístola a los Romanos. En ese momento Bengel estaba leyendo un libro. Cuando oyó lo que su estudiante dijo, Bengel súbitamente se levantó y le dijo, has encontrado la doctrina del pecado en la epístola a los Romanos, pero, ¿has encontrado en ti mismo en tu propia vida el hecho del pecado? Si no encontramos pecado en nuestras propias vidas, pero solo encontramos la doctrina del pecado en Romanos, ¿qué efecto producirá cuando le digas a la gente que odie el pecado, que con Cristo ataque sus pecados, y que no confíe en la carne?
¿Cómo podremos libertar a la gente del pecado si nosotros mismos no hemos sido liberados del poder del pecado? Lo que estamos buscando es la realidad, no la doctrina de las cosas. Permíteme decirte un secreto: si oyes predicar a un hombre y no hay resultados al terminar su enseñanza, no es necesario que vuelvas a oír otra vez a esa persona. Cada vez que nos levantamos a predicar, tenemos que dar a la gente algo sólido, darle realidad y no mera enseñanza. Solamente lo que está detrás de la enseñanza es útil. La enseñanza por sí sola no es provechosa. Vida que procede de la muerte. Pablo dijo, a fin de conocerle, conocer a Cristo, y el poder de su resurrección, Filipenses 3:10. ¿Por qué no dijo Pablo el poder de la cruz, sino, el poder de su resurrección? Porque la cruz es la muerte en el sentido negativo. Es algo negativo. Es una finalización, un término. Pero la resurrección es algo positivo. Es vida que sale de la muerte, es comenzar después de concluir, es ganancia después de la pérdida. Lo que sale de la muerte ya no es más la vida natural, sino que es la vida de resurrección. Porque la resurrección es lo que es obtenido a través de la muerte. Dime, ¿tu elocuencia ha tenido ya la experiencia de la muerte? ¿Ha terminado la muerte con tus pensamientos y los ha luego restaurado Dios en resurrección? ¿Depende tu obra de ti o depende de la resurrección? Tu propia vida es natural, pero la vida de resurrección es obtenida después de la muerte. Tu vida natural te es dada por tu padre y madre, pero la vida de resurrección viene a ti de Dios. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es lo que sale de la muerte. La resurrección es alcanzada por medio de la muerte y es recobrada para que podamos disfrutarla. Por ejemplo, tú tienes sabiduría, elocuencia y carisma natural, sin embargo te encuentras orando a Dios, oh Señor, no voy a usar mi propia sabiduría, mi elocuencia, ni mi carisma natural. Rehúso usar esos medios para lograr mi propia gloria. Prefiero morir y ser resucitado. Estoy dispuesto a perder todo eso en la muerte, para entonces recobrarlo de las manos del Señor. La experiencia de la resurrección es tal, que estás dispuesto a permitir que todo lo que posees naturalmente sea concluido por la muerte, para que ya no confiar más en todo lo que eres naturalmente, ni consideres eso como tu gloria. Parece que tú has muerto, tus manos, tu elocuencia y tu carisma, todo eso ha muerto. Se te fue todo lo que antes poseías. Todo. Ya no puedes usar más ninguna de esas cosas, ni vivir más por medio de ellas, ni sabes durante cuánto tiempo has de esperar, tal vez 3 días y 3 noches, tal vez 3 meses o 3 años. Ahora Dios ha venido a ti. Tu elocuencia retorna a tu boca. Tu sabiduría vuelve a ti y aún tu carisma te es restaurado. Sin embargo, aunque parece que aparentemente has recobrado tus posesiones pasadas, en realidad estas son ahora totalmente diferentes. Porque toda tu bondad natural, todo lo que naturalmente poseías antes, ya no es tuyo. Ahora hay una cruz que las separa de ti. Ya no te atreves a usarlas, ahora las has puesto en las manos de Dios para que Él las use como Él disponga. Ya no consideras esas cosas como si te pertenecieran, porque ahora pertenecen al Señor y le pertenecen por completo. Aquello que había sido perdido en la muerte y luego recobrado es la resurrección. Esto es lo que leemos en Lucas 15:24, donde un padre dice, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En la resurrección, lo que se había perdido es encontrado. ¿Cuántos de ustedes han estado perdidos? Yo no sé cuántos de ustedes quisieran salir ahora a servir al Señor. Permíteme preguntarte, y te ruego me respondas con toda franqueza, ¿has estado perdido? ¿Cuánto de lo que consideras que en ti era útil para Dios ahora se ha perdido? Que se anuncie bien claramente que toda bondad natural no puede ser usada en la obra del Señor. Debes perder todo eso en la muerte. Absolutamente todo. Oh, bendita es la pérdida en la muerte, porque solo entonces comienzas a experimentar la resurrección. En tu vida diaria, se agrega un poquito más a tu historia personal de resurrección cada vez que vienes a la resurrección a través de la muerte. Esta experiencia de muerte y resurrección es cíclica. Por medio de tal experiencia de muerte y resurrección, todos los que están en Adán, buenos o malos, pasan a través de la muerte y son luego recobrados en Cristo. De esta manera, eres plantado en el terreno de la resurrección. Esto te califica para que el poder del Espíritu Santo sea liberado en ti. Me deleito en la historia de Matías. Muchos piensan que esa historia sirve solo para completar el número de los 12 apóstoles.
Lo opuesto es la realidad. Porque está registrado en el primer capítulo de Hechos que Judas resignó su ministerio de apostolado y se fue a su propio lugar. De modo que, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, de su resurrección, Hechos 1, 21-22. Cronológicamente hablando, esto abarca desde el principio del ministerio del Señor Jesús hasta su muerte y resurrección. De entre aquellos que continuamente habían acompañado al Señor durante ese lapso de tiempo, uno fue elegido para ser un testigo junto con los otros apóstoles. No iban a lanzarse a la obra de inmediato. Iban a esperar juntos en Jerusalén para que pudiesen recibir el poder del Espíritu Santo. Estos apóstoles iban a esperar en Jerusalén porque tenían una historia con Cristo. Tenían el trasfondo necesario. Solamente aquellos que tienen una historia con Cristo y tienen el trasfondo espiritual correcto, pueden recibir el poder del Espíritu Santo y así ser capacitados para ser testigos de la resurrección de Cristo. Solo aquellos que conocen a Cristo y el poder de su resurrección pueden ser testigos de Cristo. Todos los que se proponen ser testigos de Cristo deben saber lo que significa perderse en muerte y ser recobrados en resurrección. Necesitamos tener una historia personal con Cristo. Necesitamos pasar a través de muerte y resurrección, para conocer el poder de la resurrección de Cristo. Solo esto nos califica para ser testigos del Señor. Que Él tenga misericordia de nosotros. Nota: mensaje predicado en Xiamen, el 16 de octubre de 1936. Amén.